Vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy, hermanos. Yo les invito a estar atentos a este tema porque nos vamos a llevar, ¿verdad?, una tremenda sorpresa de lo que ocurre en el mundo espiritual, en el mundo invisible. En lo que tú y yo estamos aquí sentados en este momento, quizás quitados de la pena muchos, ¿verdad? No pensando en lo que está ocurriendo más allá de donde mis ojos y tus ojos llegan, más allá de nuestra vista. Existe, la verdad, un mundo sobrenatural que el cristiano y la cristiana descuida, que desacredita. Muchos de hecho se han atrevido a mejor no creer en este tipo de cosas. Realmente en el mundo espiritual sucede una guerra continua, una batalla se libra espiritualmente. Y sobre todo nuestros pensamientos en el mundo físico, nuestras ideas, nuestros conocimientos, todo afecta positivamente o negativamente. Si en esta iglesia tenemos pensamientos de cristianos negativos, en que no se va a hacer algo, no se va a hacer lo otro, el que no se puede esto, todo eso contribuye al mundo espiritual demoníaco para detener la obra de Dios. Así es que el Señor reprenda a los demonios y a Satanás. Amén. Por eso el pueblo de Dios siempre debemos de estar alerta. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras expresiones tienen que ver mucho en la presencia de Dios. Si tú, por ejemplo, le declaras a tu hijo que él es un inútil, ¿verdad?, que es un menso, que no va a lograr nada. Si tú declaras todas esas expresiones, sea a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus amigos, todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de ideas, en el mundo sobrenatural son atrapadas por los demonios y son una especie de conjuro, de maldiciones que al final de cuentas terminan atando la vida de un ser humano, de una persona, de un hijo o de una hija tuya. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, lo que decimos, sobre todo a nuestros hijos. Porque la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos de bendecir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Quiero decirte que tu hijo no es un tonto, no es una tonta, que tus hijos no son unos inservibles. Ellos son benditos según la palabra de Dios, traen bendición, porque dijo el apóstol Pablo que nuestros hijos eran bendecidos por causa de nuestra fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que mucho cuidado con lo que existe en el mundo espiritual. Vea el tema del día de hoy: las voces demoníacas más salvajes en la mente humana. Las voces demoníacas más salvajes que existen en la mente humana. Hay, hermanos, sin duda alguna, en el mundo entero, cientos de miles de testimonios que dicen que una voz a mucha gente les habló en determinado tiempo o momento, en una circunstancia terrible en su vida. Es importante que nosotros entendamos esto. Mucha gente atestigua que hay voces en la mente que les hablan, que les dicen algo. Voces que en muchas ocasiones les dicen: quítate la vida, no sirves para nada, no eres nadie, por eso tu vida está como está, por eso vives como vives, por eso nunca creces, nunca prosperas. Ahora, este no es un asunto solamente espiritualmente comprobado. Esto está comprobado, ¿verdad?, por las disciplinas de la ciencia, a tal grado que la psicología, los psicólogos y los expertos a nivel mundial que trabajan con la mente humana han tratado de buscar un sinfín de consejos para poderle enseñar a los hombres y a las mujeres de que tengan cuidado con ese tipo de voces. Aunque los mismos psicólogos atribuyen esto a simples ilusiones, la Biblia nos revela, sin embargo, un mundo sobrenatural que no podemos ignorar, hermanos y hermanas. Está en tu mente aceptar lo que el diablo te decreta y lo que los demonios te dicen. Por eso vemos tantos suicidios en el mundo. Vemos a los jóvenes bajo un manto de rebeldía, bajo un manto, ¿verdad?, de desobediencia, porque nosotros como hijos de Dios descuidamos
desatendemos ese mundo espiritual que es real. Es más real de lo que tú y yo imaginamos. Nada más que nuestra mente, ¿verdad?, que vive pues en un mundo lleno de carnalidad, de mundanalidad, un mundo totalmente obviamente físico, no nos deja ver más allá. Pero mira, un ejemplo clarísimo: cuando tú te estás peleando, por ejemplo, con un hermano, con tu esposa, con alguien en casa, a solas en el mundo espiritual, hay demonios ahí a tu lado. Y no debemos de ignorar eso si nosotros somos creyentes en la palabra de Dios. Ellos están atrapando cada palabra que dices, cada acción que presentas. Ellos están controlando el mundo espiritual y debemos de tener mucho cuidado. Por eso nosotros somos hijos e hijas de Dios y debemos de entender que lo que se mueve en el mundo espiritual debe de ser inmediatamente cancelado, detenido por el poder de la palabra de Jesucristo. Mucho cuidado. Bueno, este tipo de voces en la mente, las voces en realidad provienen del mundo espiritual demoníaco. Los demonios no saben lo que tú piensas. Ellos no conocen el pensamiento del hombre y de la mujer, pero ellos siempre están viendo tus acciones. Una cosa es que tú pienses algo y la otra es que tú materialices ese pensamiento o lo acciones. En el momento que tú y yo accionamos, los demonios comienzan a tomar control de nuestra mente. Y es un campo de guerra la mente humana. La mente humana casi infinita, pero limitable ante los ojos de Dios. En ella se provocan las batallas espirituales más terribles que puedan existir. Jesucristo lo codifica diciendo: porque del corazón, o sea, de la mente, del espíritu, del alma, dice, nacen los malos pensamientos. ¿Está claro eso? Entonces Jesús dice que la fuente está en la mente. De aquí nacen los malos pensamientos y los demonios no duermen. Ellos estarán al tanto, estarán atentos para llegar y controlar toda nuestra mente, lo que abarca nuestro aparato, nuestro órgano llamado el cerebro, lo que abarca el control de nuestras neuronas, de nuestro sistema nervioso. Y bueno, usted y yo nos vamos a dar aquí un banquetazo. Lo que la palabra de Dios revela de una tremenda posesión demoníaca, de un control absoluto de la vida humana. Y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Protegernos con la palabra de Dios en todo tiempo. Tener cuidado que hablamos, que decimos, que hablamos entre cristianos, de un cristiano al otro. Mucho cuidado, porque en las palabras viajan cientos de demonios. Y nuestra vida espiritual llega a caer en una miserable condición, tanto física como espiritual. Por eso nosotros debemos de agarrarnos, y este es el tiempo de la invasión demoníaca nunca antes vista. Desde los 1900 a nuestra fecha ha aumentado, señores y señoras, por favor atentos, ha aumentado la brujería en el mundo. La hechicería, el espiritismo. Ahora no esperes ver una bruja, ¿verdad?, como antes con su gorrito largo. Ahora los brujos andan con saco y corbata. Ahora los brujos andan bien vestidos. Ahora traen su maletín, ¿verdad?, en mano. Y ahora llegan a tu casa y no te das cuenta. Dices, este hombre se ve bueno, se ve decente, pero en realidad es un brujo que te está visitando. Aquí en la iglesia he dado testimonio que nos han visitado brujos, literalmente hablando. Nos han visitado brujos para maldecirnos, para tratar de maldecir ciertas áreas de la iglesia. El Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesucristo. Porque es tiempo que como hijos e hijas de Dios nos tomemos de la mano de la oración, entremos a la presencia de Dios y le digamos a todas esas fuerzas demoníacas: el Señor reprenda toda obra del diablo. Nuestros hijos, nuestra iglesia y nuestra familia tiene que ascender en victoria que es en Cristo Jesús. Fuerte el aplauso si es para Él. Los psicólogos han dado al mundo, porque ellos no tienen el conocimiento bíblico. Escuche bien, no comprenden la revelación bíblica, pero ellos, no entendiendo lo que pasa en la mente humana, porque hay gente que dice: a mí literalmente me hablaba una voz y me decía, audiblemente, me decía así: mátate, quítate la vida,
no eres nadie, no eres nada. Cientos de miles de personas, no estoy hablando de un grupito leve, estoy hablando de cientos de miles de personas que testificaron y testifican, lo han hablado a los psicólogos, a la ciencia, piden consejos, ayuda. Y por eso, hermanos y hermanas, gran parte de eso nos dice y nos explica los asesinos en serie que existen en el mundo, los pedófilos, y todo asunto que tú miras con estos asesinos, ¿verdad? Su mentalidad es impresionante. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede con esa gente? Los demonios han tomado control, repito, de sus neuronas, de su sistema nervioso, porque ellos son capaces de eso y demás. Ellos se pueden meter a los pulmones, a las cuerdas vocales, a la lengua, pueden tener un control tremendo de la vida humana. Y aquí nosotros vamos a ver un caso impresionante en la Biblia donde nos dice claramente qué era lo que estaban poseyendo estos demonios. Para que te des cuenta tú y yo de que los demonios pueden poseer áreas de nuestras vidas si nosotros no tenemos ese cuidado o si no estamos convertidos totalmente a la presencia de Dios y lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces mire usted estas tremendas instrucciones que ha dado la psicología en parte. Cuando escuches voces en la mente, te vamos a dar una guía para que tú puedas lidiar con esas voces, porque no tienen el medicamento para controlar esas voces. ¿Por qué? Esa es la pregunta. No tienen el control. La razón es que esas voces no vienen de un mundo iluso, sino de un mundo real que la Biblia describe, el mundo de los espíritus, de los fantasmas, de los demonios. Entonces mire, cheque usted, yo se lo voy a leer. Número 1, ellos instruyen de esta manera: cuando empieces a escuchar voces, dicen los psicólogos y la ciencia, dice, comienza a cantar una melodía o comienza a silbarla. Busca esta melodía, ¿verdad?, que muestre tu determinación. Si parece que está ayudando un poco, entonces extiende el periodo de prueba a toda una semana. O sea, silba un canto para que se vayan esas voces de la mente. Número 2, escucha música. Cuanto más interesante y relevante sea, más te podrá ayudar el escuchar la música. Ahora, note usted que tanto la música como el canto ayuda a espantar las voces que la gente escucha en la mente. Yo he escuchado testimonios que me dicen, la música me ayudaba un poco. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Era David el que, aunque esta era música ungida por Dios, pero dice que le tranquilizaba el tormento demoníaco. Está tremendo, ¿no? Entonces, mire usted, otra, número 3. Cuando escuches voces en la mente, piensa en una experiencia positiva que hayas tenido. Por ejemplo, cuando ganaste un premio en una competición deportiva o escolar, etcétera, y fuiste elogiado. Piensa en algo positivo. Eso te va a ayudar. Número 4, tienes que decirte a ti mismo si la voz tiene un significado personal para ti o si es una fuerza positiva. Y luego dice, aunque incluso parezca una fuerza negativa, una voz negativa que te esté diciendo algo, y es cuando se aplica de que uno tiene que en ese momento decir si esa voz me beneficia o si esa voz, ¿verdad?, me va a dificultar la vida. Si me va a beneficiar, entonces tómala. Si te va a complicar la vida, entonces recházala. Vea usted, número 5, debes de utilizar una estrategia espiritual. ¿Cuál es la estrategia espiritual? Que aquí dicen, tienes que comenzar a rezar. Rézale a los santos, rézale, ¿verdad?, a los monos, rézale a las imágenes. Tú reza, comienza a rezar y eso se va a ir. Eso es lo que la psicología, a último término, tiene que acudir a una fuerza espiritual. Número 6, contesta a las voces si el contenido de las voces no es verdadero. Dice contestar a las voces, perdón, si el contenido de las voces no es verdadero. Si la voz está diciendo algo que tú sabes que no es verdad, es importante que lo trates como si fuera un error puntual, como si tu nombre estuviera mal escrito en una carta. Solo porque una voz diga algo no significa que sea cierto.
Yo estoy hablando aquí de psicólogos que aconsejan estas cosas. La razón es, la psicología en realidad no es una ciencia, porque trabaja con la mente es incierta. Y debemos nosotros de tener mucho cuidado, porque las voces en la mente no son provocación de otra cosa nada más que de los demonios. Miren la séptima instrucción que dan. Si escuchas una voz en la mente, toma tu teléfono móvil, no lo enciendas, pero vas a hablar con la voz. Dile por teléfono a la voz que hablarás con ella más tarde o que estás ocupado. Si la voz dice algo negativo, corrígela, repréndela en el momento que lo haga. Estas son instrucciones de la psicología, hermanos y hermanas. Ahora, en una encuesta que se le hace a 153 personas, cheque usted que el 81% de estos encuestados dijo haber escuchado voces. ¿Cómo se explican estas cosas? Estas cosas se explican, amado hermano y hermana, solamente a base del mundo demoníaco que nos está bombardeando, nos está guerreando, y esto sucede constantemente. Por eso la Biblia te dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una cosa, verdad, es que te enojes, la otra es que crezca una raíz de amargura, y entonces estás peor que los mismos demonios con el carácter que te cargas, hermano. Hay personas que están peor que el anticristo, hermano. En la iglesia son cristianos, ¿verdad? Alaban a Dios y todo, y fuera tienen un carácter pésimo, peor que el mismo diablo, imagínese. Ya traen, como yo siempre digo, traen al anticristo hasta en el lomo, paseándolo. Ellos son los portadores de la nueva era, de la nueva generación que viene, del tan mal comportamiento que tienen delante de Dios. ¿Usted cree que eso es bueno? Claro que no. Claro que no. Bajemos la soberbia, el carácter, la actitud pésima que nos cargamos. Sirvámosle al Señor de todo corazón. Librémonos de todas esas batallas, y que el Espíritu Santo tome posesión no solamente de nuestra mente, sino de nuestro espíritu totalmente. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Note lo que dijo uno de los encuestados: a veces oigo a una niña que está muy asustada. Cuando habla, a veces puedo sentir sus dolores en mi cuerpo. Si ayudo a esa voz de la niña a calmarse, entonces yo comienzo a tranquilizarme. O sea que hay gente atormentada por demonios, que escuchan la voz de una niña, que escuchan la voz de un niño, que escuchan la voz de un anciano, de una ancianita, y es un mundo demoníaco. Porque ya aclaré aquí la otra vez cuando hablaba del mundo de los espíritus. No se pierda esas series. Cuando hablé del mundo de los espíritus, yo aclaraba bíblicamente que los demonios son capaces de provocarte la voz de un anciano, de un niño, de un joven, de una mujer, de un hombre. Ellos son capaces de materializar también su energía y aparecerse como un niño, ¿verdad? Y hay gente que dice: y miré un niño y miraba a una mujer de blanco. Ellos son capaces de energetizar su poderío etérico y presentarlo al mundo. Este escenario, este mundo, este globo ya se está preparando para recibir el bombardeo y la invasión demoníaca nunca antes vista por el hombre y por la mujer en el planeta Tierra. ¿Cuántos cristianos verdaderos estamos sirviéndole al Señor? Por eso los demonios, ¿verdad? El hecho de que seas cristiano, ungido y lo que quieras, no quiere decir que el diablo no te va a atacar. Él va a atacar a tu alma, porque una cosa es el espíritu. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El enemigo al espíritu del cristiano no puede llegar, no puede tocarlo, porque ya ha sido protegido, ungido. Pero el alma, que se compone de los sentimientos, las emociones, la memoria, a todo ese mundo llegan los demonios para atacar y tratar de bombardearte con pensamientos y decirte: ciertamente no valgo nada, verdaderamente Cristo me salvaría o no, su sangre fue capaz de librarme, sí o no. Comienzan las dudas: ¿será esto de Dios? ¿Será esto o no de Dios? ¿Será esto bíblico o será que la Biblia? Todo ese mundo de dudas
que avive en los cristianos actuales, modernos, mundanos y contumaces, debe de salirse en el nombre de Jesucristo. Debe de saber que la sangre de Cristo le ha librado de una vez y para siempre. Deben de entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Ella puede penetrar hasta el espíritu, el alma, y darte la victoria en Cristo Jesús. Fuerte el aplauso a su gloria. El 81% escuchó voces violentas, agresivas, negativas, voces sobre recuerdos del pasado, traumatismos, culpas, voces de terror, voces de enfado, o sea, de enojo, y voces de miedo. Estos 53 que fueron encuestados dijeron haber, al menos el 81% de ellos, haber tenido experiencias con voces demoníacas. Por eso hay gente que no puede dormir. Yo no entiendo los llamados y denominados cristianos. Tengo que exhortarles y reprenderles con amor en Cristo Jesús. Yo no los entiendo. Ellos y nosotros lo que necesitamos es el amor absoluto de Dios que invada nuestras vidas. ¿Cómo es posible que no podamos dormir? ¿Cómo es posible que tú ya de cristiano, verdad, 15 años en el evangelio, 10 años en el evangelio, todavía metido y metida en ese mundo demoníaco, dándoles oportunidad, en un negativismo, verdad, en una frustración, se mantienen enojados, la cara la traen casi pegada al piso, hermanos? ¿Cómo es posible que como hijos e hijas de Dios vivamos de esa manera, dándole oportunidad y lugar al mundo de los demonios y no al mundo del Espíritu Santo, el cual dijo: regocijaos, gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza? No dándole lugar a los ataques demoníacos, porque si les damos lugar, viviremos así, atados para siempre. ¿Cómo es posible entonces que como hijos de Dios vivamos de esa manera? Estimados hermanos y hermanas, ya empezó el pastor Israel Montaño a regañar. Sigo con esto. Note usted lo que causan los demonios en la mente: enfermedades mentales que existen en el mundo. Hay casi 500 millones de enfermos mentales en el mundo. Este dato de los 500 millones no incluye a los que padecen ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Estoy hablando de 500 enfermos mentales que existen en el mundo. ¿Y sabe qué ha hecho la psicología? Porque no tiene la cura, entendamos eso. El problema del hombre no está en la mente necesariamente, sino lo que está detrás de la mente, llamado demonios. ¿Sabe por qué tenemos hospitales psiquiátricos? Porque si la psicología ayudara a librar a todas estas gentes, no estuvieran enfermos, estuvieran totalmente sanos. Pero preferimos, ¿verdad? Como en 1409 se establece el primer hospital psiquiátrico en el mundo, en Valencia, España. Preferimos meterlos ahí y decir: están locos, no podemos con ellos. Encerramos a la humanidad en hospitales psiquiátricos, porque definitivamente la psicología carece de dar el remedio para que el hombre sea libre y la mujer sea libre de esas voces demoníacas que ocurren en la mente. Las noticias son de que el Espíritu Santo tiene la suficiente fuerza y poder en la palabra de Jesucristo para librar todo ese tipo de espíritus malignos que operan en la mente humana. Es Cristo el libertador. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Los trastornos del neurodesarrollo, cheque usted cuáles son: dificultades de aprendizaje, el autismo, la incapacidad de la comunicación, tanto incapacidad de la intelectualidad, la esquizofrenia, que en el mundo hay más de 21 millones de humanos con esquizofrenia. Los bipolares, hay más de 60 millones de humanos bipolares en el mundo. ¿Sabe qué es lo bipolar? Dos personalidades, dos voluntades. Pregúntese por qué. O sea, el bipolar tiene dos voluntades, son dos personalidades, ¿verdad? Ahorita es un ángel el tremendo, hasta las alas levanta, sus manos hacia arriba y gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, amén, me gozo. Saliendo, va echando pero de todo. Le recorre la genealogía a toda su familia. Maldice, menosprecia, ataca.
Es que soy bipolar, yo no tengo la culpa. Arrepiéntete, endemoniado. Alabado su nombre. Yo sé que es un poco gracioso, pero que se arrepienta y salga de ese mundo demoníaco. En el nombre de Jesucristo, que deje ese carácter del demonio, ese carácter anticristiano, ese carácter del anticristo y diabólico. Salga del mundo etérico demoníaco y venga la libertad que es en Cristo Jesús. Una cosa es que te enojes, la otra es que vivas, ¿verdad?, con el anticristo en el gogote. Alabado su nombre. Dígale al hermano que está al lado: hermano, agárrate porque hoy nos espera una buena. La depresión, que es la mayor cantidad de humanos en el mundo padecen depresión. La ansiedad, el trastorno posesivo compulsivo, o sea, las obsesiones, hermano. Ay, es que yo le amaba. Estás obsesionada. Idolatras a tu esposo. Varones que me escuchan, idolatran a su esposa, la tienen como si fuera casi diosa. Esta es la reina madre. No, amado, cuando tu esposa se sube en la autoridad y comienza ya a desvalorarte, a desprestigiarte, a maldecirte, a acabar con tu ministerio, cuando tu esposa comienza a tomar total, ¿verdad?, autoridad sobre ti como varón, entonces ahí, ¿verdad?, parecemos marionetas. Oh, gloria a Dios. Se está poniendo muy silencio. Ya cuando comienzan esas cosas, ya es cuando comienza la mujer a decir: yo soy apóstol, la verdad, y yo voy a andar por allá y por acá. Cuidado, que la liberación femenil, hermano, ¿sabía usted que los estadistas nos dicen que cuando llegó la liberación femenil ha habido más muertes, más violencia doméstica que en toda la historia humana? Esa no es liberación femenil. Tenemos la sangre de Cristo para que el Señor liberte a la mujer, la unja con su Espíritu Santo, la use en la predicación y la use en los dones y los ministerios obedientemente en la presencia de Dios. Ya me estoy enojando. Entonces tenemos, hermanos, varones, a los ministros, escuchen, hermanos. ¿Cómo es posible que tu esposa, verdad, con todo respeto a las hermanas, porque las queremos mucho y no es nada personal, el pastor algo sabe? No, yo tengo el suficiente valor, hermano, de citar a alguien cara a cara y decírselo. O sea, no lo voy a gritar desde aquí, verdad, no voy a decir desde aquí, exponer. No, yo te cito ahí, verdad, platico contigo y a ver cómo nos va, verdad, pero yo sí te lo digo. No voy a andar con que, el pastor agarra fuerza, nada más se sube. No. Si el asunto está mal, aquí tenemos, va, como dicen, el cuartito. Pero ¿cómo es posible que tu esposa te mande? Estás en una junta ministerial, quédate en la junta ministerial. Es ministerio, ella tiene que tener y debe obediencia a tu ministerio, varón. No es posible. Entonces, cuidado con el mundo de los demonios. Tú eres un hombre de Dios, no eres una marioneta, no eres un títere con el cual tu esposa va a hacer lo que quiera. Tú eres un ministro de Dios, eres un hombre de Dios. Y como hombres de Dios, mija, espérese, ¿verdad? Si me va a regañar, regáñeme en mi casa. Fuerte el aplauso. La anorexia, el trastorno del sueño, las pesadillas, el terror nocturno. ¿Acaso no dice el Salmo: Él te librará del terror nocturno? Pero ahí estamos con 7 a 15 botes de pastillas, ¿verdad?, de medicamento. No puedo dormir, me ataco 5. No puedo dormir. Una adicción tremenda porque el mundo demoníaco sigue ahí. Escuche otra cosa. La demencia. 48 millones de seres humanos padecen demencia en el mundo, entre otras psicosis. Hermanos, definitivamente vivimos en un mundo de locos, en un mundo de dementes, en un mundo que no se conforma con la palabra de Dios, sino que le gusta vivir. Es más, ya traen hasta los demonios así, mire, arrullándolos como babies. Hasta los arrullan, hermanos. Se sientan con ellos en la sala, en los sillones, a ver televisión y todas las porquerías que salen. Pero ahí estamos. Más telenovelas que oración. Ay, Señor, no se meta ahí, pastor, porque sí, la verdad, hasta afuera lo arrisqueamos, lo apedreamos, decimos. Ahora las hermanas abren más la Rosa de Guadalupe que la palabra de Dios. ¡Qué bárbaras!
Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Hay un caso de suma importancia. Yo quiero que abra usted la Biblia porque vamos a examinar estos elementos que suceden. Vea usted este caso en Marcos capítulo 9 verso 21. Marcos 9, 21. Dice la Biblia: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si usted lee todo el capítulo, este es el caso más terrible y salvaje de la operación demoníaca sobre un niño hasta llevarlo a ser adulto, poseído desde pequeño. Aquí dice niño, desde niño le pasa esto, es una posesión demoníaca. El demonio había entrado a la mentalidad del pequeñito. ¿Dónde estaban sus padres? Viendo la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Y nada de oración, nada de ayuno, nada de congregarse. No te quejes el día de mañana. Pastor, venga, yo no voy a orar por irresponsables. Lo he dicho aquí desde muchísimo tiempo. Yo oro por la oveja que es del Señor. Por esa oveja voy. Pero no por el irresponsable. Venga y ore, ¿verdad? Pues no soy tu títere. Oh, gloria a Dios. Hasta el celo de Juan el Bautista me sale en ocasiones. No soy un títere. Pastor, venga acá y pase a otra congregación y ve. Me llaman de otra congregación acá y no es que uno no se la tire de muy acá, hermano. Pero ellos tienen a sus pastores que los atiendan. El Señor reprenda a Satanás. Hay que educarnos y ser responsables en el reino de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Que a eso nos llama el Señor Jesucristo. Fuerte el aplauso. Si usted lee este pasaje, usted va a encontrar, Jesús pregunta desde cómo le sucede y dice: donde quiera que le toma, así dice el Padre, donde quiera que le toma el demonio a mi hijo, hace con él lo que quiera. ¿A qué grado había llegado el demonio? A tomar control de la voluntad de ese niño. Donde yo quiera, decía el demonio, ahí te asesino, te aterro, ¿verdad? Te horrorizo. Donde me dé la gana, te ataco. Número 2, dice, le sacude con violencia. Número 3, dice, echa espumarajos que eran como vómitos. Número 4, cruje los dientes. Número 5, se va secando. Número 6, lo echa al fuego para quemarlo. Y número 7, lo arroja al agua para ahogarlo. 7 elementos así este demonio, dándonos a entender la plenitud, la perfección y la conclusión de la operación demoníaca en un cuerpo humano. Y más de un niño. Esto es urgente. El mundo de los demonios ha llegado a nuestro siglo. Los demonios están por donde quiera. Saliendo te los encuentras. Dentro de las iglesias hay infestación demoníaca. En las películas de Hollywood, el Señor reprenda a Satanás. Se está preparando un escenario mundial demoníaco para que así recibamos al anticristo, al falso profeta y al mismo Lucifer. Pero ahí estamos pegados en los videojuegos, está plagado de demonios. Ya los videojuegos no son como antes, decía no un pastor, sino un hermano que me estaba platicando la otra vez. Me decía: pastor, ya los videojuegos no son como antes. Antes al menos, ¿verdad? Ahí jugaba al Pac-Man y lo que quiera, y era un poquito más tranquilo. No, ahora son violentos, de zombies, de asesinatos, de violencia, de atropellar a otros, de agarrar el coche, matar a otro. Este es nuestro siglo y Dios no maquilla, no trabaja con máscaras para decir, no, ¿verdad? Ustedes está bien, no pasa nada. Dios nos revela la verdad en su palabra. En 1973 se dio un caso de Emily Rose, que para muchos ha sido fraudulento, pero tomando este caso, Emily Rose, a la edad de 16 años, una jovencita que padecía epilepsia, fíjese bien, llega de los 16 años a los 23 años de edad a estar poseída por un demonio que terminó matándola y acabando con ella en 1974. A los 23 años muere, terminó también tuvieron que meterla a un hospital psiquiátrico por lo mismo.
Clara Germana en 1906 fue otro caso. Ella llegó a dominar ciertos idiomas, trabajaba con la mente humana. 160 personas o testigos vieron cuando esta mujer, Clara Germana, los demonios la levitan en su cama, la elevan en presencia de más de 100 personas, levitando su cuerpo. Todos testificaron de lo que habían visto. Y los casos son impresionantes. Roland en 1940 intentó comunicarse con su abuela que estaba muerta a través de la ouija y terminó poseída por un demonio. Y ese hombre, David Berkowitz, en 1976 asesinó a 7 personas, fue un asesino en serie. Y él, cuando lo agarraron, él dijo estas palabras: un demonio me hablaba y me dictaba a quién tenía que matar. Entonces la Biblia nos dice que el que sana y el que liberta es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsando muchos demonios. Dice, no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Jesús. Jesús echaba demonios. Y mire, fíjese bien cómo dice Mateo 9:33. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. ¿Sabe por qué? Porque el demonio había tomado control de las cuerdas vocales. Hay muchas enfermedades, como dice el texto sagrado, que no son de índole natural. Aquí cuando me dicen, hermano, les digo, me duele la cabeza, hermano, déjeme orar por... No, es una enfermedad natural, no se preocupe. Se va amontonando y no pasa nada, al rato se quita. Esa es una cosa. La otra es ya cuando una enfermedad está siendo operada en mayor nivel por una presencia demoníaca. Por eso dice el texto, y después que echó fuera el demonio, las personas sanaban. Porque los demonios, como controlan, dije y repito nuevamente, el sistema nervioso te van a bombardear a través de las neuronas. Más de 100,000 millones de neuronas están en nuestro cerebro. Imagínate la posesión demoníaca bombardeándonos hasta que terminamos totalmente enfermos de la mente. Oh, bendito sea el Señor. Para entrar a nuestro texto, a esta dimensión, primero tengo que dejarles saber algo importante. Los demonios, ¿cómo operan en la mente? Segunda de Corintios 2:11 nos dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, maquinaciones. Hay veces que el diablo nos está atacando, hermano. En el infierno, en este momento que estoy hablando, ya se planeó el ataque más masivo en mi contra como pastor. Ya se planearon en los infiernos cómo van a atacar tu vida, a tu familia. No hay tiempo para dormir. No hay tiempo, ¿verdad?, que perder. Es el tiempo de levantarnos, de resplandecer en Cristo. Tú piensas que nada pasa, que todo es normal, pero no te das cuenta que si no estamos viviendo espiritualmente, no perfectos, sino en una búsqueda de Dios, una búsqueda total de la presencia de Dios, no te das cuenta que hay demonios que ya intervinieron y que te tienen así totalmente atado en todas estas áreas espirituales. Gloria a Dios. Número 1, los demonios poseen regiones físicas y espirituales en el hombre. El pasaje que leímos en el verso 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Está claro? Pero el verso 10 dice, y le rogaba mucho los demonios que no los enviase fuera de aquella región, porque los demonios se anidan. La palabra legión es un término militar romano. Legión, una legión romana, se las he dicho aquí, se componía de 6,000 soldados y según algunos historiadores serios llegaban a ser hasta 10,000 soldados romanos. Jesús está aquí revelándonos a través de este escrito por Marcos que legión aludía a más de 6,000 demonios
que habían tomado posesión de un cuerpo humano. ¿Cómo tan impresionante era esto que ellos cabían? ¿Ya ven que los demonios pueden reducir el espacio-tiempo? O sea, el mundo espiritual reduce el espacio-tiempo. Aquí no cabrían 6,000, por ejemplo, personas. Y 6,000 demonios son capaces de caber en un solo cuerpo. Esa es la energía espiritual que opera en los cuerpos humanos. O sea, ellos reducen el espacio-tiempo, son capaces de arrugarlo para estar, ¿verdad?, compenetrados todos juntos en una misma región. Ellos amaban esa región dentro de ese cuerpo. Estaban amando ese lugar, no querían irse de ese lugar. Así hay demonios en la mente humana, demonios, ¿verdad?, en el sistema nervioso, en la depresión, que operan en el mundo espiritual, ¿verdad?, lanzando depresión, ansiedad, lanzando todo tipo de ataques, y te los están, mira, te están cada vez presionando más, agobiando más, para llevarte a la peor enfermedad mental. Y note usted, yo he visto personas que cuando usted las mira así detalladamente, ellos están de esta manera. Yo no sé si usted los ha visto, pero le hacen así, mira. Cuando Hitler estaba a punto de ser sacado, ¿verdad?, de la Alemania nazi, en los últimos instantes, era un hombre que ya agarraba, ¿verdad?, el micrófono y todo para hablar, y ya era impresionante la infestación demoníaca que a Hitler lo poseía. Ahora, hermano, cuando llegamos a esos grados y andamos con la cabeza en el piso, ¿verdad?, y jorobados, como aquella mujer jorobada que aparece en la Biblia, que tenía ataduras muy fuertes, y ya andamos, ¿verdad?, con cabeza agachada, doblada, ya haciéndonos los pobrecitos, ¿verdad?, los miserables, pensando que esa es humildad. Como decía un hermano, ¿verdad?, no, es que yo soy humilde, hermano. Le dijeron, ¿por qué trae la cabeza agachada, hermano? Es que yo soy humilde. No, la humildad no se refleja ahí. Puede ser el más alto soberbio, aunque traigas una joroba encima. Aleluya. Si no, pregúntele a Nabucodonosor, se aventó 7 años como animal arrastrándose sin humillarse. No, hermanos amados, es tiempo de despertar, es tiempo de tener cuidado. Estos demonios no están jugando con nosotros, el Señor les reprenda. Entonces hay gente ya que padece y la mira así. Viven con esa angustia, con esas formas. No pueden ser sociales, no pueden hablar, no pueden convivir. Y mire, escuche bien cómo opera en la iglesia. Cuando salimos de la iglesia, usted fíjese, no es porque aquí sepa algo personal, no, ahí va el pastor, no. Pero hay gente que sale rápidamente, porque si yo no convivo, usted no convive, usted no puede tomar la Santa Cena en la iglesia del Señor. Porque la Santa Cena se debe tomar cuando uno convive con el pueblo de Dios. Y el que no participa de la Santa Cena dice, no tiene parte conmigo. Porque Cristo nos ha hablado a la unión, a la unidad en Cristo Jesús. No puede ser posible, dice, la iglesia primitiva convivían los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Partían el pan en las casas, hacían oraciones, tenían en común todas las cosas. No puede ser posible que los demonios ataquen la unidad de la iglesia. El Señor reprenda a Satanás. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vea cómo dice: los demonios fueron capaces de tomar posesión de esa región. Versículo 2: vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, no del jardín, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Los demonios te alojan siempre a las sombras de la muerte. Este hombre había sido controlado por los demonios y había sido llevado hacia las regiones de la muerte, a donde estaban los sepulcros, a donde estaban los cuerpos putrefactos, a donde habitaba el espíritu de muerte. Y hacia allá nos arrojan, y allá tienen a nuestros hijos, a nuestras familias arrojados. Me quiero morir. Ese mensaje es para los santos de Dios. ¿Cuál se quiere morir, hermano? Todavía hay mucho camino por qué, ¿verdad?, seguir.
Todavía hay mucho que predicar, hay mucho que sembrar, hay mucho que levantarse, hay muchos, ¿verdad?, que nos están esperando para escuchar la voz de Dios. En los sepulcros. ¿Y en los sepulcros qué? ¿Qué le daba el demonio? Le llevaba recuerdos quizás de un familiar que se había muerto. Lo llevaba al lugar de suciedad, de inmundicia, pero sobre todo al lugar donde moraba la muerte. Versículo 9. Estos más de 6,000 demonios habían tomado el control del hombre, miren. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba infestado de demonios. Todo había sido controlado por los demonios. Los músculos, las cuerdas vocales, todo. Ahorita vas a ver por qué. Bueno, los demonios habían poseído y controlado todo. Le provocaron una locura mental. Más de 80 millones de neuronas tenemos nosotros al momento de nacer. Pues los demonios habían tomado control de sus neuronas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Los neurólogos dicen, los expertos en las neuronas dicen que hay un proceso que nos ayuda a nosotros los humanos neurológicamente para que las neuronas se sigan, fíjese bien, las neuronas se sigan reproduciendo, multiplicando, para que las neuronas sigan naciendo. Se llama neurogénesis, que es el procedimiento, el proceso a través del cual nuestras neuronas nacen y vuelven a nacer y así se multiplican. Cuando el demonio había tomado control mental de este hombre, le estaba impidiendo el proceso neurológico. Le estaba matando las neuronas. ¿Sabe para qué? Para que fuera un tonto, un torpe, un loco, un demente, un hombre lleno de depresión, de ansiedad, y perdiera la noción del tiempo, de la época, de las costumbres, para que perdiera la noción de su familia, el reconocimiento de otros. Los demonios poseyeron más de 100,000 millones de neuronas. Ellos controlaban los axones, que son los que emiten de neurona a neurona. Un axón emite, en verdad, una descarga eléctrica cuando se juntan y se transmiten mensaje. Esta neurona transmite un mensaje a la otra a través de cargas eléctricas que van aproximadamente a 500, a la velocidad de 500 descargas eléctricas por segundo. Todo eso los demonios le habían controlado. La razón, para que perdiera totalmente el conocimiento de los seres queridos. O sea, hay gente que no perdona, hermano. Hay gente que no perdona. Hay gente que perdone, ándeles, perdone a su hermano, perdone a su hermana, perdone a su tía, perdone a aquel. No perdona, no pueden liberarse, porque todavía hay demonios que controlan los axones neurológicos de esa persona. Libérese en el nombre de Jesucristo. Si de algo no nos vamos a morir es de esa enfermedad, ¿verdad? De esa locura mental. Libérese, que si parte el día de mañana y el Señor lo llama a su presencia, usted viaje a la presencia de Dios para estar en paz en Cristo Jesús. Pero que el demonio no tome control de esas áreas de nuestra vida. El perdón nos libera en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. En el verso 3 dice, en el verso 3 nosotros nos damos cuenta de esta posesión, pero mire nada más a qué grado llevan los demonios al hombre, a la inmundicia. Ya que habitaban los sepulcros, era muy posible. Las tradiciones antiguas que conocieron a este poseso, fíjese bien lo que decían, que era tan terrible la condición de aquel hombre, que los demonios lo hacían comer cucarachas, ratas, su propio excremento humano, y por ahí no se descarta la posibilidad de que hasta carne humana llegaba a comer. La condición era grave, porque los demonios nos lanzan a la inmundicia en todo tiempo. La falta de higiene estaba sobre este endemoniado. Vea usted, verso 7. Dice, y clamando a gran voz dijo. O sea, los demonios tomaron posesión de sus cuerdas vocales, clamando a gran voz. Habían tomado los órganos siguientes: la cavidad bucal,
la laringe, el paladar, los labios y la lengua. De aquí era lo que usaban los demonios para hablar. Ya no era él. Él estaba totalmente perdido en el mundo espiritual, porque los demonios ya usaban su cuerpo para transmitir sus mensajes al mundo. Verso 15. Cuando lo hallaron sentado ahí con Jesús después de su liberación, lo encontraron en su juicio cabal. Esto quiere decir que los demonios lo estaban haciendo perder la memoria. Y escuche, al detener la neurogénesis que les estaba diciendo, el nacimiento de neuronas, le estaban provocando en su plena juventud un envejecimiento físico. O sea, lo estaban convirtiendo en un anciano, en un viejito antes de tiempo. Esto es bárbaro, entonces. Esto es lamentable. Los demonios le causaron este tipo de efectos a este hombre. Ya estamos por terminar. Pero escuche esto. Verso 5. Y siempre de día y de noche gritaba. ¿Sí o no? De día y de noche, insomnio. Los demonios no lo dejaban descansar ni de día ni de noche. Quiere decir que no dormía. Ellos eran capaces de sostener el cuerpo humano y hacerlo gritar como un loco, como un demente. Y andaba desnudo, dicen los otros escritores sagrados, que andaba totalmente desnudo, gritando entre los montes. Pero aquí está el insomnio claramente. De día y de noche gritaba, así aterrorizaba a su comunidad. ¿Por qué no podemos dormir? A ver, ¿por qué no puede dormir el cristiano? ¿Por qué no puede decir, en paz me acostaré? Pues hay unos hermanos que en cuanto, ¿verdad?, se tiran a la cama y están ronque y ronque. Los tremendos, esos se pasaron del salmo. En cuanto caen a los 5 minutos ya. Pero hay otros que tienen más su luz prendida, con un miedo profundo dentro de ellos. No saben qué hacer, van y buscan la medicina rápidamente. Pregúntate, ¿qué está sucediendo en el mundo espiritual en ese momento? Si no puedes dormir, hay que doblar las rodillas delante de la presencia de Dios para que esos demonios salgan en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Siempre de día y de noche, los demonios le habían puesto en la mente también quitarse la vida lentamente. ¿Quiere ver? Mire usted. Entonces, si dice de día y de noche, va gritando. En el verso 5 dice, e hiriéndose con piedras. O sea, los demonios dentro de él agarraban piedras picudas y lo rasgaban, le rasgaban la carne humana hasta sacarle sangre. Imagínese a ese hombre desnudo, gritando como loco, todo greñudo, todo lleno de baba, de vómito, porque es lo que provocan los demonios. Todo flaco, anoréxico, totalmente, ¿verdad?, perdiendo la noción del tiempo, de los familiares y de todo, envejeciendo lentamente, pero por producto demoníaco. Y luego, hermanos, imagínese usted nada más, hiriéndose con piedras. Era una figura totalmente espeluznante. Y eso es lo que quieren hacer los demonios, matarte lentamente. Ellos no quieren asesinarte rápido. Por eso existen los más grandes torturadores de la historia. ¿Se acuerdan de Jack el Destripador? Etcétera, etcétera. Esta gente que asesinaba lentamente. Vea el mundo de los sicarios, de ISIS, aquel estado islámico, lentamente. Al demonio le gusta disfrutar cuando te están doliendo las cosas.
Lo matamos ya. No, esperen, porque disfruto ver su sangrado, disfruto verlo como sufre, disfruto verla en depresión, disfruto verlo con insomnio. Lentamente los demonios están disfrutándote a ti como un manjar. O sea, ellos no quieren quitarte la vida así rápido, no. Ellos quieren lentamente. Quieren verte gemir, gritar, desesperarte, angustiarte. Ya ve, voces en la mente, tormentos demoníacos. ¿Qué sucede con los locos, con los dementes, los que están en los psiquiátricos? ¿Acaso no se lastiman? Por eso les ponen las camisas de fuerza. Porque se lastiman, sus cuartos están acolchonados para que no se golpeen, porque generalmente se pegan en la pared, se están pegue y pegue. ¿Qué les provoca eso? Un mundo demoníaco que los tiene totalmente poseídos. Ay, no, el cristiano moderno y actual. No, es que la ciencia ha explicado, la ciencia mangos. Por eso los tienen cerrados, porque no sabe qué hacer con ellos. Pero el Cristo de la gloria ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Fuerte el aplauso. Miren usted nada más, 800,000 personas se suicidan cada año en el mundo. 800,000 personas. ¿Sabe cuáles son las edades de estos que se quitan la vida? Entre 15 años a 29 años de edad se quitan la vida. 800,000 personas. Tomaba el demonio piedra para matarlo. Unos los encuentran ahogados, ¿verdad? Se tiran, otros se ahorcan, otros se cortan las venas. Por eso tenemos niños y niñas que, si usted se fija bien, en sus manos traen donde ellos intentaron quitarse la vida cortándose las venas. Otros traen aquí una tremenda marca donde intentaron ahorcarse. Los demonios provocan suicidios en el mundo, pero en masas. Y otros que son librados te dejan la cicatriz. Y usted puede imaginar cuando Jesús libertó a este hombre que tenía la legión. Usted puede imaginar todas las marcas corporofísicas que le quedaron a este hombre. Todos los rayones, ¿verdad? Las abiertas que se hizo en las manos, en el cuello, en la espalda. Se mordía. Dicen los historiadores, dicen los que estudian el contexto cultural histórico, ¿verdad? Dicen que se mordía, se rompía en pedazos las uñas, se rascaba en piedras, se pegaba con la piel en piedras y se rascaba, se hería, se abría, se laceraba todo el cuerpo. La presencia demoníaca es terrible, hermanos, terrible. Los demonios le producen una fuerza sobrenatural. Verso 3 al 4. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía atar. Agarran una fuerza sobrenatural. ¿Y qué es fuerza? Es igual a utilizar los músculos. O sea, cuando utilizamos los músculos, ¿verdad? Podemos levantar objetos, pero esa era una fuerza. O sea, quiere decir que los demonios estaban metidos en el sistema muscular para provocarle una fuerza tan impresionante a tal grado de romper el mismo hierro, las mismas cadenas, las hacía pedazos. En experiencias que he tenido en este tipo de liberaciones, he visto cómo, de verdad se lo digo, una sola persona endemoniada ha podido con 3, 4 personas los pueden aventar como si fueran papelitos. Yo no sé cuánto les ha tocado ver esos casos, pero somos testigos de lo que llegan a hacer este tipo de demonios a través de las personas. Pero hay algo muy importante. Quiero que vea el verso 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora el que atormentaba, ahora estaba siendo atormentado por una fuerza mayor llamada el Espíritu Santo de Dios. En cuanto Jesús pone su pie a la orilla al cruzar el lago y pone en su pie, una onda expansiva de gloria de Dios llenó aquella región y los más de 6,000 demonios detectaron que alguien se había acercado a su región y que no era meramente o totalmente humano. Cuando fueron, o sea, en el sentido filosófico, cuando fueron, se encontraron con la presencia de Jesucristo. Los demonios guiaron a este hombre y se encontraron con Jesucristo, pero está escrito: se arrodillaron delante de su presencia. Señores y señoras, no es el psicólogo el que te liberta la mente atada de demonios. Ellos te pueden aconsejar, te pueden dar buenos consejos, claro que sí, te pueden orientar a ciertas cosas, sí, pero no te pueden dar el remedio para la locura de la mente humana, para eliminar las voces del suicidio, de la depresión, de la ansiedad. Aquí está Jesucristo, que te puede libertar de la depresión, de la ansiedad y de toda fuerza demoníaca que opera en el mundo espiritual. Es solamente Jesucristo. Y la Biblia dice: los demonios creen en Él y tiemblan. O sea, los demonios creen y tiemblan. Ahora entiende por qué el ateo está peor que el demonio. Aleluya. Los demonios obedecen a la voz de Yeshua. Verso 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Ellos tienen que responderle a Jesús así, porque Jesús no es un títere. Jesús es Dios manifestado en carne y tiene poder y potencia para echar fuera a Satanás y a sus huestes malignas. Fuerte el aplauso a su gloria. Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Primero habla en singular y luego en plural. Legión me llamo, porque había un líder, un ángel caído que traía a este hombre en el mundo espiritual, como si trajera una, imagínense nada más para hacer una analogía, como si trajera una cadena y lo traía como un perro, arrastrándolo, y ese cuerpo totalmente lleno de más de 6,000 demonios. Legión era el ángel caído. Él no puede poseer cuerpos humanos, pero sí los demonios. Por eso responde: legión me llamo. Jesús vio a ese ángel caído y le dijo: ¿cómo te llamas? No les dijo cómo se llaman. Jesús se dirigió al líder, al ángel caído, le dice: ¿cómo te llamas? En el mundo espiritual. Y el ángel caído dijo: legión me llamo, porque somos muchos. En ese momento su carrito se le iba a terminar. Verso 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Se fijó? Es al Señor al que deben de obedecer los demonios. Esta enseñanza, hermanos, que tenga como fin que nosotros entendamos que hay un mundo demoníaco, que saliendo de la iglesia, ¿verdad?, alguien te va a tener que estorbar, alguien te va a tener que insultar, algo va a suceder, algo te puede acontecer hasta aquí en el pasillo, que este hermano me dijo esto y que por esto ya mejor no voy. No es tu hermano, tu enemigo, es el demonio. ¿Hasta cuándo vamos a entender, pueblo de Dios, que mis enemigos no son mis hermanos en Cristo Jesús? Algo operó en el mundo espiritual, que este cristiano carnalón, ¿verdad?, casi mundano, casi a medias, un pie aquí otro allá, algo provocó que te insultara. ¿Qué fue lo que provocó? El mismo demonio que estaba detrás operando. O sea, que hay personas que a uno lo han insultado, a mí me han blasfemado, me han gritado de todo, ¿verdad? Y pastor, usted es esto, usted es lo otro. Dice: yo bendigo a ese hermano, a esa hermana. Dice la Biblia que tú debes bendecir a los que te maldicen. Dios te bendiga, hermano. No eres tú. Hay algo que opera detrás de ti. Mi fin y mi oración es que Dios, ¿verdad?, te restaure, te levante, salgas de ese mundo demoníaco
Y que el Señor reprenda todos sus espíritus. Póngase sobre sus pies.